Buen día. Si te preguntas si vale la pena comprar un Opel Corsa D y qué problemas puedes encontrar durante su funcionamiento, entonces estás en el lugar indicado. Entonces, las historias sobre Opel podridos definitivamente no se refieren al Opel Corsa de aquellos modelos que la compañía alemana ha producido desde principios de la década de 2000. No eran de ninguna manera inferiores a los automóviles Volkswagen en términos de resistencia a la corrosión de la carrocería, que en nuestro país se consideran según este parámetro casi un estándar. Los arañazos y astillas en la carrocería del Corsa D no se cubren con una capa roja durante varios años. Hay casos en los que, durante un accidente, la pintura se desprendió en una superficie bastante grande de la carrocería, pero incluso en este caso el metal no tenía prisa por oxidarse. Por cierto, en el Corsa D de los primeros años de producción la pintura de la carrocería podía desprenderse sin intervención externa. Afortunadamente, el equipo de Opel ajustó rápidamente la tecnología de pintura de la carrocería, tras lo cual el problema dejó de ser relevante. Sin embargo, según la tradición moderna, la pintura resultó ser muy fina. Por eso, en lugares especialmente vulnerables, en el borde del capó, guardabarros y arcos traseros, se desgasta con bastante rapidez. A menudo, los propietarios tienen que volver a pintar la tapa del maletero. Además, tras el rediseño de 2008, el Corsa D perdió las molduras protectoras de plástico de las puertas. Quizás, sin ellos, el automóvil comenzó a verse aún más moderno, pero sin una protección mínima, las puertas rápidamente se cubren de rayones y pequeñas abolladuras recibidas en estacionamientos en patios estrechos. Y en general, encontrar un Corsa D sin cicatrices no es tan fácil. El hatchback alemán es conducido principalmente por mujeres, para muchas de las cuales el Corsa D fue el primer coche de su vida. De ahí pequeños daños en los parachoques al aparcar, llantas rayadas en los bordillos y un mantenimiento no siempre realizado a tiempo. Por otro lado, el Corsa D está muy bien representado en el mercado secundario, por lo que con la paciencia adecuada puedes encontrar un ejemplar que todavía tenga un aspecto fantástico. Una ventaja obvia del Corsa D es su resistente parabrisas, que no tiene prisa por desgastarse y puede soportar incluso impactos fuertes. Las ópticas delanteras, por el contrario, se desgastan muy rápidamente y necesitan un pulido de alta calidad después de 4 a 5 años de funcionamiento del vehículo. Si, al mismo tiempo, el propietario del Corsa D estaciona periódicamente de oído o golpea un bordillo alto con el parachoques delantero, también tendrá que desembolsar dinero para comprar sujetadores. De vez en cuando, se encuentran a la venta ejemplares con óptica AFL avanzada. Realmente ilumina la carretera mejor que los faros convencionales, pero también causa muchos más problemas. Los accionamientos de las lentes fallan después de un recorrido de 100 a 120.000 kilómetros, tras lo cual ya no se habla de ningún haz de luz inteligente. Además, el reflector se quema casi por completo en 5 a 6 años, después de lo cual ya no es posible prescindir de una intervención seria o la sustitución de toda la óptica. En cierto sentido, la idea de que los competidores del Corsa D en aquel momento no podían presumir de un sistema tan inteligente debería ayudar a alegrar la situación. La luneta trasera requiere una atención especial a la hora de adquirir un Corsa D usado. Es más pequeño que el parabrisas, pero al mismo tiempo cuesta mucho más. Sobre todo por la presencia de hilos calefactores, que primero tienden a desprenderse y luego a desmoronarse por completo. En teoría, al comprar, se le puede recomendar que inspeccione las costuras y uniones ocultas, pero casi ningún comprador de Corsa D se molestará en esto. Por lo tanto, es poco probable que alguna vez se note la ligera corrosión superficial que se puede formar en estas áreas ocultas. Como regla general, los compradores potenciales no prestan atención al estado de los desagües del parabrisas. Los propietarios de Corsa D solo recuerdan que se obstruyen rápidamente y requieren una limpieza periódica cuando la humedad comienza a penetrar en el interior. Afortunadamente, esto no sucede con frecuencia. El interior del Opel Corsa D comienza a crujir a medida que aumenta el kilometraje, pero para un coche inicialmente económico esto es bastante perdonable.
No se puede decir lo mismo del asiento del conductor, que se desgasta notablemente después de 100.000 kilómetros. La caja del selector de una transmisión manual pierde su atractivo aspecto incluso antes, aproximadamente entre 60 y 70.000 kilómetros. De lo contrario, no hay quejas. Para los propietarios cuidadosos, el plástico interior no tiene prisa por rayarse y los botones de la consola central no se desgastan durante mucho tiempo. Es una pena que después de 5 o 6 años de funcionamiento los diodos de iluminación empiecen a fallar. Por supuesto, no es aconsejable cambiar una bombilla fundida, pero debe estar preparado para el hecho de que eventualmente será necesario desmontar el tablero para reemplazar los diodos de iluminación. El sistema climático es el punto débil del Opel Corsa. El ventilador resultó francamente de corta duración. Su vida útil en casos raros supera los 120 a 150.000 kilómetros. Además, en invierno comienza a hacer ruido después de una carrera de 60 a 70.000 kilómetros. También causan muchos problemas los casos con un sistema de control de clima más caro que el Corsa D recibió de Fiat. Tanto de la unidad de control como de los motorreductores cabe esperar sorpresas desagradables. Los propietarios de Corsa D también se encuentran con barras de propulsión voladoras. También hay muchas quejas sobre el aire acondicionado. Está demasiado cargado de vibraciones, lo que, combinado con juntas débiles, provoca fugas graduales. El embrague del compresor tampoco tiene una larga vida útil. La pantalla a color del sistema multimedia luce muy bien en un hatchback pequeño, pero con el tiempo pierde algunos píxeles. En algunos casos, es útil volver a soldar el cable, en otros es necesario reemplazar toda la unidad. Otra opción para solucionar el problema es adquirir un módulo reacondicionado o sustituir completamente la unidad principal por una más moderna. Una atención especial merecen los llamados bloques de confort. Las unidades BCM que se instalaron antes del rediseño se hicieron famosas por su falta de fiabilidad. Lo peor es que no podrás reemplazar el bloque por el primero que encuentres. Es necesario tener en cuenta el equipamiento del vehículo y otros parámetros. De lo contrario, después de reemplazar la unidad por una nueva, es posible que se quede sin, por ejemplo, un sensor de lluvia o luces antiniebla. Como resultado, reemplazar el BCM resulta estar lejos de ser una operación tan simple como podría parecer a primera vista. Es mejor confiarlo no a los técnicos de taller, sino a aquellos especialistas que conocen de primera mano las características de los coches Opel. El sistema eléctrico del Corsa D es en general fiable, aunque todavía tiene algunos puntos débiles. A estos últimos se refiere el generador, que se hizo famoso por el grave desgaste de los anillos colectores en tan solo 100 a 120.000 kilómetros. A menudo, alrededor de los 50.000 kilómetros, los cojinetes del generador comienzan a hacer ruido y el embrague de rueda libre rara vez resiste más de 100.000 kilómetros. Los reguladores de voltaje del Corsa D no eran muy duraderos. Resolver un problema con los reguladores es bastante económico, pero a menudo provoca fallas en otros sistemas del vehículo que, en circunstancias desfavorables, pueden resultar en reparaciones más costosas. En las primeras copias del Corsa D, el cableado del compartimiento del motor puede comenzar a fallar. Si no mantiene limpio el compartimiento del motor, el cableado dentro de la corrugación comenzará a deshilacharse gradualmente. Y con el paso de los años, el propio aislamiento, bajo la influencia de constantes cambios de temperatura, se vuelve bastante frágil, por lo que a menudo se daña incluso con una mínima influencia externa. Otro punto débil del Opel Corsa D es la resistencia del ventilador del sistema de refrigeración. Pierde gradualmente su capa protectora, lo que conduce a la formación de corrosión. Si no se restaura el revestimiento, la resistencia pronto comenzará a arder. Es incluso mejor reemplazar la resistencia desgastada por una nueva. Afortunadamente, su coste no es elevado. No debes retrasar el reemplazo, ya que si el sistema de enfriamiento está sobrecargado, puedes esperar fugas o incluso roturas de las mangueras. Aunque es mucho menos común, el tanque de expansión puede explotar por la misma razón.
Las unidades de ECU del hatchback alemán sufren un sobrecalentamiento constante. Como resultado, cada vez son más frecuentes los problemas relacionados con fallos electrónicos que tampoco son fáciles de diagnosticar y fallos en el funcionamiento de la unidad de potencia. La mayoría de las veces, los cables de conexión rotos son los culpables de las fallas del bloque. Están ubicados directamente dentro del bloque, por lo que la gran mayoría de propietarios de Opel Corsa D no tienen la oportunidad de solucionar el problema por sí solos. Tendrás que contactar con un taller especializado, cuyos trabajadores abrirán la unidad sellada y soldarán los cables más finos a la placa cerámica. Por supuesto, nada le impide reemplazar el bloque liberado por uno nuevo, pero el problema es que el primer bloque que encuentre puede no ser adecuado. Por lo tanto, en este caso tampoco será posible prescindir de la ayuda de profesionales. En el Corsa D, el aceite y el anticongelante suelen entrar en los pozos de las bujías, lo que provoca la contaminación de las bujías y el quemado de sus puntas. Oficialmente, las puntas no se venden por separado, pero los propietarios experimentados de Corsa D saben muy bien que no es así. Pero no podrá ahorrar dinero reemplazando un único módulo de encendido para todos los cilindros, incluso si así lo desea. Incluso para los motores de aspiración natural, el precio del módulo de encendido muerde, y para un motor turboalimentado se vuelve prohibitivamente alto. Afortunadamente, el módulo de encendido no suele requerir reemplazo. Con mucha más frecuencia hay que cambiar el termostato, que resultó ser bastante débil. Por otro lado, gracias a esta característica, la temperatura de funcionamiento casi nunca alcanza la temperatura de diseño y casi siempre ronda los 85 a 90 grados. Al desarrollar automóviles compactos asequibles, no es habitual experimentar, por lo que todas las unidades de potencia del Opel Corsa D son estructuralmente bastante simples. La mayoría de los motores son representantes de la familia GM Family Zero, cuya característica distintiva es la transmisión por cadena del mecanismo de distribución de gas. Para unidades de potencia de 4 cilindros, la cadena puede soportar unos 200.000 kilómetros, para motores de 3 cilindros, de 100 a 150.000 kilómetros. El más potente de la línea de motores Corsa D es un motor de 1,4 litros sobrealimentado de 120 caballos de fuerza. Pero no será fácil encontrar una copia con dicho motor en el mercado secundario. Comenzó a instalarse en el Corsa D solo después de la segunda actualización, que tuvo lugar en 2011. Sin embargo, para el Corsa D ligero, basta con una unidad de gasolina atmosférica de 1,4 litros que, dependiendo de la presencia o ausencia de un desfasador, desarrolla 90 o 101 caballos de fuerza. Si conduce principalmente en entornos urbanos, puede incluso limitarse a un motor de 1,2 litros. En cuanto al motor de 1 litro, es demasiado débil. En consecuencia, no se puede contar con un recurso prolongado para la unidad de potencia más modesta. Francamente, ninguno de los motores instalados en el Opel Corsa D tiene puntos débiles. Con un servicio oportuno, la vida útil del grupo de pistones, independientemente del tamaño del motor, oscila entre 200 y 300.000 kilómetros. Debido al diseño arcaico del sistema de ventilación del cárter, los motores Corsa D son propensos a empañarse con aceite, pero los propietarios de automóviles Opel están acostumbrados desde hace mucho tiempo a esta característica. Además, las fugas son tan pequeñas que no es necesario añadir aceite entre cambios de aceite. El sistema de refrigeración del motor rara vez causa problemas, pero a medida que aumenta el kilometraje, es mejor controlar el rendimiento de los ventiladores eléctricos. Cada 4 a 5 años conviene sustituir el tapón del depósito de expansión por uno nuevo. Un matiz importante, debes apretar bien el tapón, pero no del todo. Solo en este caso la válvula de expansión funcionará de manera óptima, lo que en última instancia, en circunstancias desfavorables, podrá proteger todo el sistema contra roturas. El motor sobrealimentado de 1,4 litros es estructuralmente más complejo que las unidades atmosféricas, pero a pesar de ello solo causa un poco más de problemas. Como regla general, todos los problemas adicionales pueden atribuirse a la turbina y al sistema de admisión.
Con el motor sobrealimentado de 1.6 litros, que pertenece a la familia GM Family 1, todo es más complicado. Al principio, el no tan moderno bloque motor no estaba preparado para la potencia que los ingenieros lograron alcanzar mediante sobrealimentación. Esto provocó problemas con la lubricación de las camisas y el enfriamiento del cuarto cilindro. Además, el motor sobrealimentado de 1,6 litros resultó ser extremadamente sensible al sobrecalentamiento. Un ligero exceso del régimen de temperatura óptimo es suficiente para que el asunto termine en la formación de raspaduras o incluso roturas de los pistones. Teniendo en cuenta que el Corsa D a menudo debe circular en atascos urbanos, donde no existe una refrigeración eficaz, la aparición de estos graves problemas solo puede considerarse una cuestión de tiempo. Hasta cierto punto, unos radiadores del sistema de refrigeración perfectamente limpios pueden evitar problemas, pero solo unos pocos propietarios de hatchbacks usados están dispuestos a preocuparse por su limpieza periódica. En aquellos Opel Corsa D que fueron traídos a nuestro país desde el mercado de Europa Occidental, se pueden encontrar unidades de potencia diésel. Si omite el kilometraje sólido de los automóviles diésel, puede considerar esta opción más de cerca. El mismo motor diésel de 1,7 litros está merecidamente considerado uno de los mejores de su clase. Por supuesto, al poseer un Corsa de diésel tendrás que aceptar los problemas tradicionales del sistema EGR y las particularidades del funcionamiento en invierno, pero la práctica demuestra que en realidad no todo es tan aterrador como parece. Por cierto, de la misma forma práctica se demostró que no es necesario llenar las unidades de potencia Corsa D con aceites de marca recomendados por el fabricante. La composición del aceite recomendado no es nada destacable. Definitivamente no vale la pena perder el tiempo buscándolo. Ni los motores hatchback alemanes más complejos funcionan perfectamente con ningún aceite de alta calidad y con la viscosidad requerida. Los cambios manuales del Opel Corsa D, pertenecientes a las conocidas series F13+ y F17, tienen muchos puntos débiles. Todos los propietarios, sin excepción, se enfrentan a un mayor desgaste del mecanismo de conmutación. Después de 5 a 6 años de funcionamiento, se forma una reacción muy notable en el mecanismo de cambio, lo que hace que cambiar de marcha sea francamente incómodo. No tiene sentido retrasar las reparaciones, son baratas. Si desea ahorrar dinero, puede comprar un mecanismo de Daewoo Nexia, que cuesta solo 1 centavo. Los problemas típicos con la mecánica del Corsa D incluyen fugas de aceite a través de los sellos de transmisión. Es imperativo controlar el nivel de fluido de trabajo en la caja al menos una vez al año. Cada 40 a 50.000 kilómetros se debe cambiar el aceite de la caja por uno nuevo. No vale la pena ahorrar en el servicio de aceite, ya que los productos de desgaste tienden a acumularse en el fondo, empeorando así las condiciones de funcionamiento del diferencial. Hay casos en los que las partículas sólidas provocaron una cuña del diferencial, lo que a su vez provocó graves daños en la carcasa de la caja de cambios. Sin embargo, incluso en condiciones ideales, el diferencial no es envidiablemente fuerte. Es muy sensible a las sacudidas y resbalones. Si no presta atención a tiempo al ruido que hacen los dedos del satélite, se soldarán, lo que finalmente provocará daños críticos a la caja. A la hora de adquirir un Corsa de usado, conviene comprobar el funcionamiento del diferencial. No es difícil hacer esto. Basta con levantar el coche en un elevador y luego bloquear una de las ruedas delanteras. Al mismo tiempo, el motor hace girar la segunda rueda, después de lo cual este último se apaga. Todo lo que tienes que hacer es escuchar atentamente los sonidos que hace la caja de cambios. De manera similar, pero solo con la condición de que ambas ruedas delanteras giren, se pueden verificar los cojinetes del eje secundario. Si la caja comienza a vibrar y emitir un zumbido desagradable, no hay duda de que pronto será necesario reemplazarla. Sin embargo, las transmisiones manuales del Corsa D no tienen por qué funcionar con los motores más potentes, lo que tiene un efecto beneficioso en su vida útil. En la mayoría de los ejemplares, la mecánica realiza un mantenimiento regular durante 150 a 200.000 kilómetros.
Otra cosa es que después de esta carrera, es posible que tengas que desembolsar mucho dinero. Estas mismas cajas mecánicas se instalan en los modelos Opel Astra y Vectra más grandes, donde duran aún menos. Por lo tanto, todavía existe una demanda bastante alta de cajas Contract, lo que permite a los vendedores mantener precios bastante altos. En cuanto a los motores sobrealimentados de 1,4 y 1,6 litros, se combinaron con una transmisión manual de 6 velocidades de la serie M32. Se caracteriza por las mismas averías que otras transmisiones manuales disponibles para el Corsa D, pero ocurren con menos frecuencia. Otra cosa es que las versiones turboalimentadas del hatchback alemán suelen conducirse de forma agresiva, lo que a su vez contribuye a una reducción de la vida útil. Vale la pena recordar el volante bimasa, la pieza no es barata. Mucha gente teme el desbloqueo hidráulico del embrague de Opel, pero en realidad no plantea grandes problemas. A menudo, la vida útil del cojinete de desembrague, que se combina con el cilindro esclavo del embrague, es más larga que la de la propia mecánica. En cuanto al embrague, si se maneja con cuidado, puede soportar fácilmente unos 100.000 kilómetros. Los problemas con el cambio robótico EasyTronic son incomparablemente mayores. A los problemas mecánicos existentes se suman problemas con la centralita y los actuadores. Dependiendo del estilo de conducción y de las condiciones de funcionamiento, los actuadores pueden durar entre 50 y 150.000 kilómetros. Oficialmente, esta unidad se considera irreparable, pero nuestros artesanos han demostrado que no es así. Digan lo que digan, la restauración costará mucho menos que un reemplazo completo. Periódicamente, el robot necesitará la llamada adaptación del punto de agarre. Si se descuida este procedimiento, la vida útil del embrague se acortará notablemente y el tiempo de cambio de marcha, que ya es considerable, no hará más que aumentar. Lo ideal es adaptar la caja de cambios cada 10.000 kilómetros. Sin embargo, al elegir un robot, vale la pena evaluar no solo su confiabilidad, sino también su funcionamiento en general. En términos de velocidad de cambio de marcha y lógica de conmutación, la transmisión robótica está muy lejos incluso de ser la automática más simple. Por supuesto, durante una conducción tranquila por la ciudad, la mayoría de las deficiencias de la caja robótica no se notarán. Pero en cuanto el ritmo de conducción empieza a aumentar, EasyTronic puede resultar muy molesto. Una opción ideal para aquellos que no quieren cambiar de marcha a ellos mismos es la transmisión automática Aisin, que se ofrece junto con el motor de 1,4 litros. La caja resultó muy fiable y en el Corsa D dura entre 250 y 300.000 kilómetros sin problemas. En cuanto a las averías típicas, hay muy pocas: contaminación gradual del cuerpo de la válvula y desgaste de los paquetes forward. Aquellos propietarios que conducen su vehículo de manera demasiado agresiva pueden experimentar desgaste en los revestimientos de bloqueo del convertidor de torsión. Esto suele ocurrir con un kilometraje de 100 a 150.000 kilómetros. Con una conducción silenciosa, los revestimientos pueden soportar sin problemas más de 250.000 kilómetros. Con este mismo kilometraje, la caja de cambios comienza a requerir una inspección minuciosa de los embragues, solenoides y piezas de goma. Por supuesto, es extremadamente importante entender que la ametralladora Aisin no es indestructible. La caja es muy resistente y duradera, pero requiere un reemplazo periódico del fluido de trabajo y el cumplimiento de las condiciones de temperatura requeridas durante el funcionamiento. Si la máquina se sobrecalienta periódicamente, es mejor no esperar que no surjan problemas. Los hatchbacks que se produjeron antes del rediseño a menudo obligaban a sus propietarios a reparar la suspensión después de un kilometraje de 50 a 60.000 kilómetros. Para crédito del equipo de Opel, vale la pena decir que escucharon atentamente las críticas que se les dirigieron y rápidamente reemplazaron a los proveedores de los enlaces de la barra estabilizadora, y también comenzaron a utilizar un bloque silencioso de palanca trasero diferente. El trabajo no fue en vano. En ejemplos posteriores del Corsa D, los bloques silenciosos pueden soportar fácilmente 100.000 kilómetros y las rótulas pueden durar incluso hasta 120.000 kilómetros.
La vida útil de los bloques silenciosos en la viga trasera, según las condiciones de funcionamiento, oscila entre 70 y 100.000 kilómetros. Los soportes de cremallera duran menos, en promedio de 50 a 70.000 kilómetros. Los cojinetes de las ruedas del Corsa D se consideran relativamente débiles, pero en este caso conviene tener en cuenta el diámetro de las ruedas. Si el automóvil tiene ruedas grandes decimosextas, los cojinetes de las ruedas pueden comenzar a hacer ruido después de un kilometraje de 80.000 kilómetros. Con ruedas pequeñas decimocuarta, los conductores cuidadosos logran cambiar los cojinetes de las ruedas después de 200.000 kilómetros. El Corsa D utiliza dirección asistida eléctrica. Su principal punto débil es el sensor de posición, que tiende a fallar con envidiable regularidad. Y lo peor es que el sensor no es barato. Además, el funcionamiento de la dirección asistida depende directamente del rendimiento del generador. Si el voltaje en la red de a bordo es insuficiente, la dirección asistida generará errores de vez en cuando. Sin embargo, la dirección puede funcionar mal debido a que el cableado se queme o a fallas en la unidad PCM. Las pastillas de freno estándar que chirrían son cosa del pasado. Su vida útil resultó no ser muy larga, por lo que ya han sido reemplazados en la mayoría de los Corsa D usados. Hacia los 120 a 150.000 kilómetros, en ausencia de mantenimiento, los dedos de la pinza comienzan a corroerse. En el mismo kilometraje, las anteras suelen desgastarse bastante. También hay muchas quejas sobre los frenos de disco traseros. Lo ideal es comprobar su estado en cada mantenimiento. Afortunadamente, la mayoría de las versiones del hatchback alemán utilizaban frenos de tambor en la parte trasera, lo que no causaba ningún problema. Lo principal es recordar que las pastillas de los tambores también son propensas a la abrasión y, tal vez, después de 150.000 kilómetros no quede nada de ellas. No hay quejas sobre las líneas de freno y el sistema antibloqueo de frenos. A pesar de sus dimensiones compactas, el Opel Corsa D puede considerarse sin ningún esfuerzo un coche de pleno derecho. No en vano, en Europa Occidental estos hatchbacks suelen convertirse en el único coche de la familia. En términos de comodidad, el Corsa D es bastante comparable a muchos representantes de la clase de Golf. En cuanto a la fiabilidad, las cosas tampoco van mal. Por supuesto, hay algunos puntos débiles, pero son muy pocos. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.